Nuevamente, buenos días a cada uno. En la pasada oportunidad veíamos cómo el Señor nos revela a través de este libro de Apocalipsis que la iglesia se encuentra en un conflicto. Y ese conflicto del pueblo de Dios se remonta al primer pecado que generó la entrada de la muerte a la humanidad y también la entrada de una condición humana caída, de una naturaleza corrupta. Y es así como la iglesia entonces se encuentra atravesando un gran desierto. Se encuentra cada creyente como un peregrino que transita camino hacia la tierra prometida. Cristo promete que guardará la iglesia en ese tránsito hacia la gloria. Pero el desierto sigue siendo el desafío suyo y mío, querido hermano, porque vemos que Dios nos insta, nos anima, y no solo eso, sino que nos provee los recursos para transitar por ese desierto como vencedores. Un desierto que está lleno de peligros para nuestra alma. Un desierto que genera presión espiritual, ataques a nuestra fe, acusaciones internas y externas, tentaciones y un enemigo que Dios no lo oculta, sino que lo describe y nos advierte de manera clara y directa. Es un enemigo feroz al que debemos también enfrentar en ese pasaje por el desierto. Y Apocalipsis capítulo 12 nos recuerda algo profundamente liberador, consolador para nuestras almas. Y es que la historia suya y mía no debe interpretarse a la luz de lo que ocurre en este mundo caído, sino que su historia y la mía como creyentes debe interpretarse, debe leerse de una manera correcta, es a la luz del cielo sobre la tierra. Desde la perspectiva de Dios, no de la nuestra humana, caída, limitada. Y Apocalipsis nos permite tener esos lentes, esa visión espiritual de todo lo que ocurre y sucede a nuestro alrededor. La historia no se interpreta desde la tierra hacia el cielo, sino desde el cielo hacia la tierra. Mientras aquí vemos caos, conflicto, heridas, caídas y muerte, en el cielo vemos victoria. Cristo entronado, Cristo gobernando, Cristo victorioso. Mientras aquí sentimos oposición, arriba en el cielo ya se dio una batalla y ya se tuvo victoria sobre el enemigo. El acusador, el adversario de su alma y la mía ya cayó. Hoy veremos esa realidad invisible que debe sostener su alma
en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Hoy veremos que en efecto Cristo venció a nuestro adversario, que Cristo venció a nuestro acusador, y eso es muy significativo. Y aunque vamos a avanzar lo más posible en estos versículos del 7 al 12, quizás dejemos una parte para la próxima oportunidad. Hoy llamaremos nuestra meditación: en Cristo somos vencedores en el desierto. En Cristo somos vencedores en el desierto. Note que es muy similar este título al anterior, porque estamos hablando del mismo tema, porque es una continuidad de lo que vimos en los versículos 1 al 6. Y trataremos entonces, a la luz del verso 7 al 12, dos aspectos. Cristo venció nuestro adversario, en primer lugar, y en segundo lugar, Cristo venció nuestro acusador. Vamos entonces al primer aspecto. Cristo venció a nuestro adversario. El contexto de los primeros 6 versos de este capítulo 12 que vimos en la pasada oportunidad nos mostró al dragón, recuerda, acechando al hijo de una mujer que representa el pueblo de Dios. Y también vimos cómo, aunque el dragón quería devorar al hijo de la mujer, no logró hacerlo. Y ahora persigue al pueblo de Dios durante toda la era de la iglesia, mientras el Señor promete que la sustentará a su iglesia todo el tiempo hasta entrar en la gloria. Todo eso, hermano y amigo, nos presentó un panorama completo de la historia, de lo que resultó de la obra del Señor Jesucristo. Es decir, lo que ocurrió a través de la vida, la muerte y la resurrección del Señor con su ascenso a la diestra del Padre. Ese fue el aspecto central de esos primeros 6 versículos. Así pues, lo que hoy el Señor nos enseña es ahora la que pudiéramos llamar la visión espiritual de ese mismo acontecimiento. La visión celestial de esas escenas que nos presentó la primera parte de este capítulo 12. El versículo 5 nos mostró el aspecto terrenal de lo que estaba sucediendo. Dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está el resumen de los hechos históricos reales que sucedieron en esta tierra. El hijo de la mujer nació, pero murió, y el Señor lo recibió y le dio un lugar a su diestra. Eso es lo que dice el versículo 5. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Eso fue, déjeme insistir, lo que sucedió en la tierra. Y ahora desde la perspectiva celestial, eso es lo que vamos a ver del versículo 7 en adelante esta mañana. Y lo primero que quiero remarcar aquí es que nuestro conflicto es espiritual. Quiero remarcar ese aspecto que de alguna manera lo introducíamos, lo mirábamos en la pasada oportunidad. Aquí el Espíritu Santo nos revela algo que ya Pablo había dicho en Efesios, o había escrito en Efesios, en la carta a los Efesios. Él dijo: nuestra guerra, nuestro conflicto, nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Lo que nos está diciendo el Señor es que, hermano, hermana, al final del día, cuando se cierre por completo este plan, esta era, se manifestará quiénes son los vencedores en el conflicto espiritual entre el reino de Dios y el reino ilegítimo que usurpó Satanás. Esa es la historia de la redención. ¿Me comunico? Y esa historia tiene un final, y en ese final se establecerá o se verá finalmente quién es el vencedor de ese conflicto espiritual entre el reino de Dios y el reino ilegítimo que usurpó Satanás. La obra de Cristo en la tierra tiene unas repercusiones espirituales gloriosas en el cielo. Eso que leemos en el versículo 5 y que escucharon hace un momento, que sucedió en la tierra con Cristo, tiene una lectura desde el punto de vista espiritual. La obra de Cristo en la tierra tiene repercusiones espirituales en el cielo. Eso es lo que nos revela y nos presenta desde el verso 7. Mire conmigo el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Note que ya pasamos a otra dimensión. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahí está. Otra vez. Déjeme insistir. Cuando en la tierra ocurre la natividad, un nacimiento de un niño que Satanás no pudo frustrar, el enemigo no se conforma con eso, sino que sigue adelante con un plan. Complota a todos sus aliados de su reino demoníaco para destruir al niño nacido, como dice Hechos en el capítulo 4. Porque verdaderamente, dice el texto, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, todos estos pertenecientes al reino de Satanás, unidos ¿contra quién? Contra Cristo. Y todo eso ocurrió en la tierra. Y mientras ocurría eso en la tierra, también sucedía algo en la otra dimensión. ¿Cuál dimensión? En el cielo. Una gran batalla espiritual, dice el texto. Verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo que desembocó en el entronamiento definitivo de Cristo.
después de su resurrección, su ascenso a la diestra del Padre. Así que note que ahora el versículo 7 nos está presentando otra perspectiva de eso que sucedió en la tierra con Cristo Jesús. Permítame ilustrarlo de esta manera, hermano y amigo. Tal vez todos los que estamos aquí han visto un partido de fútbol por televisión. Y cuando juega la selección Colombia y meten un gol los colombianos, la televisión nacional se esfuerza por repetir ese gol muchas veces y de diferentes maneras. Es el mismo gol, es el mismo jugador, es la misma pelota, es el mismo instante, pero hay tomas desde diferentes ángulos que dejan ver detalles distintos y diferentes de la jugada. ¿Me comunico? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Ahora la toma es desde el cielo. Lo que está ocurriendo en el cielo cuando Cristo exhala su último aliento en la cruz, muere, pero no queda en la tumba, sino que asciende, resucita y se sienta a la diestra del Padre. Juan nos presenta ese enfoque diciéndonos que hubo una gran batalla. Y tenga cuidado porque recuerde que todo lo que hemos interpretado desde el verso 1 al verso 6 ha sido conforme al estilo literario de este libro, es decir, lo hemos interpretado simbólicamente. Así que usted no puede ahora pasar a interpretar nada aquí literalmente. Lo que quiero decirle es que Miguel es un símbolo, es un representante del pueblo de Dios, como se presenta en el Antiguo Testamento, en la profecía de Daniel, pero también este ángel, Miguel, es alguien que la Biblia relaciona directamente con el Hijo del Hombre, sí, Cristo. ¿Sabe qué significa el nombre el nombre Miguel? Significa ¿quién como Dios? De tal manera que Miguel representa las acciones de Jesús en el cielo. Y en este caso representa un combate, pero un combate que tiene un desenlace. Dice el versículo 7, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Así que el texto nos está diciendo qué estaba sucediendo, qué significaba, cómo repercutía la muerte de Cristo, la resurrección, la ascensión y su establecimiento a la diestra del Padre. Estaba representando una victoria sobre Satanás y sus ángeles. Cristo, mediante su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión, venció a Satanás y todas sus huestes espirituales y las lanzó fuera del cielo. Eso es lo que sucedió en el cielo cuando Cristo consumó su obra en esta tierra. Y eso nos lleva entonces a un segundo aspecto aquí en este punto, y es que nuestro enemigo está destituido del cielo. Nuestro enemigo está destituido del cielo.
Hermano, para usted, ¿qué significa la resurrección de Cristo? Es importante que hoy, y providencialmente hoy, volvamos a pensar más detalladamente, cuidadosamente en la resurrección de Cristo. Y por favor, no vaya a apresurarse en su corazón a decir, no, yo ya sé todo de la resurrección de Cristo. Otra vez vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Sí, otra vez. Pero cuidado. El texto nos dice que por esa resurrección Satanás fue destituido del cielo, exiliado totalmente para siempre de la presencia directa de Dios. Cristo resucitó, ascendió y tomó el lugar y poder en el cielo. Y el diablo automáticamente perdió todo lo que tenía en el cielo. Mientras Cristo lo ganó todo en el cielo, Satanás fue vencido. Y eso significó ser expulsado totalmente de ese lugar. Fue arrojado, lanzado fuera, perdió su posición. Ya no hay lugar allá, ninguno para él ni sus ángeles. Mire lo que dice el versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Sí lo ve? Más claro, no se puede. Satanás perdió todo acceso al cielo cuando Cristo resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Esa es la consecuencia inmediata. Esa es la consecuencia de su victoria aquí en la tierra. El Señor Jesús toma posesión permanente en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una descripción cuidadosa, detallada, de quienes fueron destituidos, exiliados por completo del cielo. Es lo que nos dice aquí el versículo 9. ¿Y cómo sabemos que en efecto estamos interpretando bien esto? Y que lo que ocurrió con el Señor Jesús, muriendo en la cruz, resucitando y ascendiendo, es esto mismo que está sucediendo en el cielo. Bueno, yo le invito a que por favor vaya a su Biblia, a Juan capítulo 12. Lo tiene, versículo 27. Dice el Señor Jesús: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba
allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Note lo que dice aquí, clave. Y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será ¿qué? Echado fuera. Ahí está. ¿Qué contexto es ese? La muerte del Señor Jesús. La hora cuando Él muere en la cruz. Y de paso dice, ha llegado el juicio para este mundo. Y ya sabemos, y ya lo vimos en los capítulos anteriores de Apocalipsis, que todo lo que está sucediendo y toda la maldad y todo el despliegue del poder de Satanás y de sus enemigos hace parte del juicio que Dios ha traído sobre este mundo. ¿Lo recuerda? Así que está claro que esto ocurrió en el ministerio y obra de Cristo consumada en la cruz y en la tumba vacía. Debido a que Él, hermano, ascendió, está sentado a la diestra del Padre. Por eso dice la Escritura que Él tiene ahora toda autoridad. Ya no queda nada de autoridad realmente de Satanás. Si la había en el cielo, no hay nada, porque Él fue lanzado fuera. Ahora la autoridad le pertenece a Cristo totalmente. Él ahora es el que está sentado a la diestra del Padre en el trono. Ahora bien, eso tiene implicaciones que vez tras vez este libro de Apocalipsis nos presenta y se insiste tanto en decirlas de una y de otra manera. Es porque es importante para su vida, hermano, para su vida, amigo que me escucha. Vez tras vez ya hemos visto esto que voy a decir y que el Señor vuelve y nos muestra aquí en las Sagradas Escrituras. Note que dice el texto, verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, nótese ahora, como el ahora que leíamos en el Evangelio. Ahora ha venido, 1, salvación, 2, poder, 3, el reino de nuestro Dios, 4, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Mire las consecuencias de la resurrección aquí. Ahora que ha sido lanzado a la tierra, el príncipe de este mundo, note que está muy bien identificado en el verso 9. Es un dragón, pero ese dragón es la misma serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ya ha sido lanzado fuera. Pero hermano, amigo, por favor,
Note, si ha sido lanzado fuera del cielo, ¿a dónde está ahora? ¿Y a dónde fue lanzado? A la tierra, aquí y ahora. Y sigue operando aquí y ahora. ¿Cómo? Como dice aquí sus diferentes apelativos o nombres. Ha sido lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua. Es decir que aquí sigue ahora en la tierra engañando Satanás como lo hizo allá en el paraíso con Eva. ¿Lo recuerda? Sigue insistiendo en lo mismo que insistió la serpiente antigua, diciéndole a usted que Dios es malo, que Dios es mentiroso, que es un egoísta, que no lo deja hacer a usted lo que es bueno para su vida. Eso le dice a usted el diablo, igual que se lo dijo a Eva hoy día. Hoy le sigue diciendo a usted que no hay que obedecer a Dios tan estrictamente, porque es que eso ya es legalismo y eso ya es ser fariseo. ¿Sí le han dicho eso? ¿No fue lo que le dijo la serpiente a Eva? No, mire, no va a pasar lo que Dios le dijo. Y Eva dijo, no, nos dijo que si lo tocábamos, aunque sea, moriremos. No, 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 le dijo el diablo. No, ustedes no van a morir. Coman tranquilos. Y a usted Dios le sigue diciendo eso. No, no crea todo lo que dice Dios. Tranquilo, desobedezca a Dios. Eso no pasa nada. No hay muerte eterna. No hay paga del pecado en el infierno. Es más, usted puede ser igual a Dios. ¿Por qué tiene usted que hacerle caso a un Dios que usted no ve? Si usted puede ser Dios de sí mismo, usted puede decidir qué hace con su vida, finalmente su vida, haga lo que quiera con ella. Eso sigue diciéndole a usted el demonio hoy, a su oído, querido hermano y amigo. Note que dice que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él sigue engañando al mundo entero con esas mentiras, pero lo importante es que no lo engaña a usted. ¿O usted quiere seguir engañado por el diablo? Dice el Señor que el diablo cegó el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio. Amigo joven, quizás usted es de los que se ha dejado engañar por el diablo y sigue pensando que esto es como un cuento, como una fábula, que no es tan importante para su vida. Tenga mucho cuidado. Porque si se deja engañar, él tiene otro nombre. Dice el versículo 9, no solo se llama serpiente antigua, ni se llama solo diablo, sino que también se llama ¿qué? Satanás. ¿Y sabe por qué se llama diablo? Empecemos por ahí. Porque la palabra diablo significa calumniador.
Él es el intrigante entre usted y Dios. Él sigue calumniando a Dios, distorsiona la verdad de Dios para separarlo y alejarlo más de Dios con sus mentiras. Ese es el propósito del enemigo. Es un calumniador. Es un adversario, que es lo que significa el término Satanás. Es decir, un opositor, un anticristo, alguien contrario a Dios. Eso es el demonio y todos sus ángeles y todos los incrédulos que hay sobre la tierra, incluyéndolo a usted, amigo, si aún no se ha convertido. Si usted no se ha convertido es porque está contra Dios. Es un opositor. Así que Él hace de usted un soldado que pelea en contra y se rebela contra Dios. Así que es un poderoso ser maligno, es un engañador, es un mentiroso, es un intrigante. Y se remonta desde el jardín con Eva, a quien la engañó, y al hombre también, al varón como usted, querido hombre. Tenga cuidado, porque también el diablo lo engañó al hombre. Como dice hoy popularmente el mundo, dice, no, es que en mi casa la última palabra la tengo yo. Y eso fue lo que hizo Adán. Cuando su mujer, su esposa, le insinuó desobedecer a Dios, Adán dijo, sí, mi amor, lo que tú digas. Eso es grave. ¿Y en qué terminó esa desobediencia? Eso es lo mismo que sigue ocurriendo hoy y seguirá toda la era de la iglesia hasta el fin del mundo. Así que, hermano, note que aquí el Señor nos está diciendo que hay una batalla que ya se dio contra Satanás y sus ángeles. Se dio en la cruz, en la tumba. Pero Cristo venció la cruz, venció la tumba. La tumba está vacía. Cristo es victorioso. Satanás y sus enemigos han sido vencidos. Y ahora, si usted es creyente, usted no debe luchar para obtener la victoria, porque Cristo ya la obtuvo, sino desde la victoria, usted y yo perseveramos contra el mundo, contra Satanás y contra el pecado en nuestra vida. El creyente sabe, a la luz de este texto y de toda la escritura, que Cristo ha vencido en la cruz, ha resucitado, se ha sentado, reina. Sí, reina. Pero usted dice, pastor, pero ¿cómo así que reina? Luego él no está todavía activo. Sí, es el ya, pero el todavía no.
Aún todo no está sujeto bajo su autoridad. Pero eso no significa que no haya vencido, hermano. Solo que esta es la primera fase de su victoria. Y permítame ilustrarlo de una manera. Ustedes han presenciado por lo menos un round de boxeo. ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿Han visto que en un combate de pronto uno de los boxeadores impacta al otro con un golpe certero y un knockout? ¿Sí? ¿Se ha visto eso? Y el contrincante cae a la lona. Pero el que dio el golpe del knockout ya es vencedor. Sí y no. El ya y el todavía no. Sí, el hombre está tendido allá, inconsciente, pero el juez debe contar. Ya no sé cuánto cuenta. Bueno, sí, ustedes que pelean del 1 al 10 saben bien eso. Y hasta que no termine el conteo, no se da por ganada totalmente la pelea. Esta ilustración me ayuda y espero que le ayude a entender lo que ha pasado. Cristo ya dio el knockout al enemigo. ¿De acuerdo? Y estamos en el conteo. Y usted dirá, pero van 2000 años y nada que termina el conteo. Pues sí, Dios es soberano. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Tranquilo. Además, que son 2000 años comparados con la vida eterna. Son un soplo. El punto, hermanos, es que sabemos que el Señor venció. Él reina. Y por eso usted y yo debemos perseverar para mantener esa victoria. Para vivir en esa victoria resistiendo al enemigo mientras transitamos por este desierto que es este mundo caído, con la plena convicción de la victoria que Cristo alcanzó para su pueblo en el Calvario y en la tumba vacía. Dice Colosenses, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Así que movámonos, por favor, al segundo punto. Cristo venció a nuestro acusador. Solo vamos a alcanzar a desarrollar este punto. Y es importante que lo disfrutemos, hermanos, lo mejor posible. La manera como termina aquí el versículo 9, note que dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Parece ser una mala noticia para la tierra, por lo menos. Pero resulta, hermanos, que esta es la mejor noticia que el Señor quiere traernos hoy y quiere hablar hoy a su alma. Esta noticia es de gran aliento para el pueblo de Dios. Mire otra vez como dice el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. En primer lugar, quiero, hermano, decirle de qué participa usted en Cristo por causa de su victoria. Bueno, nombramos 4 cosas, ¿lo recuerda? De salvación, de poder, de reino y de autoridad. Eso es lo que dice el texto. Ahora ha llegado, dice este coro, la salvación, el poder, el reino y la autoridad. Así que el reino de Dios se ha inaugurado de una manera perfecta, en el sentido que estamos hablando. Cristo está sentado en el trono, Él reina. El reino de Dios se ha inaugurado en el cielo y por eso se refleja también ese reino inaugurado aquí y ahora en la tierra. Se inaugura con la muerte, con la resurrección, con la ascensión de Cristo. Y así se celebra la inauguración del reino. Es una celebración especial. Es una celebración, como dice aquí, de salvación, de poder, de reino, de autoridad. Sí, es una celebración de salvación, hermano. Y usted sabe, entiende y puede apropiarse que es en virtud de que Cristo murió en la cruz, dejó la tumba vacía, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, que su salvación por la fe es una realidad. Usted es salvo porque Cristo cumplió perfectamente la obra de salvación. Dice la Escritura en Romanos 4, Él resucitó para nuestra justificación. El que abraza a Cristo por la fe es justificado porque abraza toda la obra de Cristo y Cristo cumplió perfectamente su obra, la consumó y ahora en Él somos salvos porque Él nos presenta justos delante del Padre. Pero no solamente hay salvación, ¿cierto? Hay poder, hay reino. Así, hermano, que en este sentido, si Satanás ha sido derrotado, también eso ha traído poder para el creyente. Sí, como lo expresa aquí el texto, dice que hay salvación, pero también dice hay poder. ¿En qué sentido hay poder para la iglesia? Bueno, usted y yo hoy predicamos, anunciamos el Evangelio y las puertas del Hades no prevalecen contra el anuncio del Evangelio. Y el Señor llama y rescata a los cautivos bajo el imperio de Satanás y los une a la iglesia y son salvos mediante la predicación del Evangelio.
Así pues, seguimos derribando las puertas del imperio del enemigo, sus muros, evangelizando, encontrando a los escogidos para ser rescatados del infierno, y así el reino avanza con poder y la iglesia sigue victoriosa su camino, su lucha contra el enemigo. Porque dice el Señor, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo recuerda? Así que el reino, déjeme repetirlo, sigue, avanza en este mundo caído por mano de la iglesia, porque lo hace en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús tiene toda autoridad para deshacer las obras del enemigo, romper las cadenas que atan al pecador. Todo eso es lo que Cristo alcanzó con su victoria, y todo eso lo alcanzó su pueblo en Él por la fe. Así que dice el texto, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿De qué nos sirve realmente saber todo esto esta mañana? Porque el Señor quiere hoy decirle a usted estas cosas a su oído. Usted, querido hermano, usted, querido visitante, que aún no es creyente, Dios tiene aquí algo maravilloso para decirle esta mañana. Y por lo cual debemos aferrarnos a la victoria de nuestro Salvador. Y con este enunciado termino. Aferrémonos a la victoria de nuestro Salvador. ¿Se da cuenta de que el acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado fuera del cielo? ¿Lo recuerda? ¿Ya lo entendió? Permítame decirle así, ¿ya lo entendió? ¿Ya lo captó? Ese acusador ha sido lanzado fuera del cielo. Cada cuanto acusaba lo que usted hacía delante del trono de Dios, ese enemigo, ¿cada cuánto dice ahí? De día y de noche. Esa era la frecuencia con que el enemigo lo acusaba a usted, o podía acusarlo a usted delante de Dios, día y noche. Pero ahora fíjese en esto. La clave está en que Satanás fue arrojado del cielo. Ha perdido su lugar. Así que usted, hermano, ya no tiene un adversario que le acuse ante la presencia del Padre. Le ruego, medite profundamente en eso. Usted ya no tiene a nadie, a ningún enemigo que vaya ante el Padre a acusarlo de nada. El que podía hacerlo fue lanzado fuera del cielo. ¿No le parece una noticia muy significativa para su alma hoy? Pero cuidado, porque Satanás ya no lo acusa en el cielo, pero lo acusa aquí en la tierra. ¿Sí? Es lo que hace siempre para atormentar su alma. Pero eso ya no importa. Que lo acuse todo lo que quiera. No tiene ningún efecto lo que lo acuse en esta tierra, en el cielo. Allí ya no existe quien lo acuse a usted, hermano.
allá en el cielo. Ahora lo que hay allá en el cielo es quien lo defiende y quien intercede a favor suyo de día y de noche. Y lo presenta santo y sin mancha a cada instante delante de Dios. Porque Satanás fue echado fuera. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuántas veces hemos pasado por este texto? Y aquí está el fundamento de este texto. ¿Quién? Si Satanás ya fue lanzado fuera del cielo, ¿quién nos acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y Hebreos dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No hay acusador delante del Padre en el cielo contra usted. Hay un abogado fiel, un intercesor que se llama Cristo. Pero no obstante, existe la posibilidad de que usted se sienta atormentado en su conciencia por su maldad y su pecado. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? ¿No siente usted culpa cuando peca? ¿No la siente? ¿Sabe de eso? A veces es muy fuerte ese sentimiento de culpa y se siente acusado ante Dios por su conciencia. Y usted se pregunta, ¿será posible que Dios realmente me perdone? ¿Será posible que yo realmente sea creyente? ¿Será posible que Dios me ame? Y eso no es más que el diablo intentando hacer algo que ya no tiene derecho a hacer. Ahora, hermano, no me pregunte cómo lo hace, pero el diablo está como león rugiente. Está detrás, avivando de alguna manera la culpa en su conciencia y haciéndolo sentir infeliz, despreciable y caído, vencido por completo frente al pecado que usted acaba de cometer o los pecados que usted ha hecho durante su vida cristiana. ¿Sabe usted de eso? Quizás ahora al finalizar este servicio, mientras toma el tinto o durante el almuerzo o esta noche o quizás mañana, su conciencia empieza a cuestionar. Y así como llegan estos pensamientos, también lo que hoy el Señor le está diciendo debe llegar a su alma y llenarla por completo. Y así como el engañador viene a usted a decirle que ningún hijo de Dios puede ser tan falso como usted es,
Que ningún hijo de Dios puede ser tan egoísta como usted es. Que ningún hijo de Dios puede ser tan orgulloso como usted es. Que ningún hijo de Dios puede ser tan débil en la fe como usted es. Ni tan corrupto, ni tan hipócrita, ni tan tacaño, ni tan de mal ejemplo, ni tan duro de corazón, ni tan peligroso, ni tan vanidoso como usted. Cuando el diablo le diga eso, usted recuerde que no hay nadie en el cielo acusándolo usted frente al Padre. Él seguirá acusándolo aquí de día y de noche quizás, porque sabe que intenta el enemigo, que usted y yo nos volvamos otra vez a los caminos que dejamos, que sintamos que estamos en una batalla que ya hemos perdido, que no tiene caso seguir adelante para mortificar el pecado, que mejor entreguemos las armas y volvamos otra vez, aunque sea por un poquito de tiempo, a la codicia de nuestra carne, a la lujuria de nuestros ojos, al orgullo y la vanidad de la vida. Eso es lo que quiere el enemigo. Quiere hacerlo sentir de que sus esfuerzos a la final no sirven para nada. Pero hoy el Señor le está diciendo a usted que más bien piense en ese momento angustioso, terrible para su alma. Piense en que Satanás lo ha mordido en el pie, pero Cristo ha destrozado la cabeza de su enemigo. Y que ya nadie lo acusará ante la presencia de Dios. La identidad del creyente no se define por las acusaciones pasadas o presentes, sino por lo que Cristo logró en la cruz y en la tumba vacía. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermanos, en conclusión, la batalla es real, pero la victoria también. El enemigo acusa, pero Cristo ya venció. Y nadie nos presenta pecadores delante del Padre en el cielo. El dragón ruge, pero Cristo reina. Cuando el desierto se siente cada vez más difícil, cuando el acusador lo llena a usted de incertidumbre en su alma, usted mira a Cristo, pone sus ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y usted sigue adelante como un vencedor en medio del desierto de este mundo caído. Quiera el Señor ayudarnos para que así perseveremos en esta batalla y sigamos adelante venciendo al enemigo, porque en Cristo somos más que vencedores. Y usted, amigo, si esto no le dice nada a su alma, por favor, no siga indiferente. Si usted está en Cristo,
hay esperanza, pero si no está en Cristo, solo hay una horrible expectación de juicio y de muerte eterna en el infierno. Arrepiéntase y crea. Porque si usted no tiene quien lo represente ante el trono e interceda por usted, el diablo seguirá engañándolo hasta que no haya más aliento en su boca y su alma terminará arruinada en el infierno. Arrepiéntase, vuelve a Cristo. Él es el único que ha vencido. Él es el único que podrá presentarlo justo, santo, delante de Dios, y nada podrá condenarlo. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque Cristo, tu Hijo, completó la obra perfectamente, venció y expulsó a nuestro enemigo de tu presencia. Señor, gracias te damos. No tenemos cómo corresponder a tanta gracia, a una obra tan maravillosa. Te rogamos ayuda para seguir adelante en medio de este peregrinar en el mundo caído. Te pedimos perdón por nuestra debilidad y te rogamos ayuda para aferrarnos a esta victoria de Cristo, para mortificar nuestro pecado, para luchar contra el enemigo y el mundo. Ayúdanos, Señor. Te suplicamos tu palabra de fruto abundante en esta iglesia local. Te lo ruego, Padre, en los méritos de Cristo. Amén y amén.